Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ocurrió en el Tata Steel de hace 2 años, del 2020. Ya del año pasado pues trajimos bastantes partidas y he querido traer, bueno, pues debido a que ya quedan pocos días para que comience este nuevo Tata Steel 2022, pues ya para ponernos un poquito en sintonía. Son partidas a ritmo clásico, presenciales, y tenemos con piezas blancas a Liretsa Firuza y con piezas negras a Vladislav Kovalev. Una partida muy interesante. Quizás una imprecisión pues te puede llevar a la pérdida de la partida y vamos a ver cómo el oponente aprovecha esa circunstancia. También adelantar muy rápidamente que creo que este Tata Steel que empieza en una semana aproximadamente, pues Alireza Firuza finalmente no va a estar. Va a estar Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Anis Giri, Madmeyarov, Danil Dubov, bueno, pues la creme de la creme, pero Firuza finalmente creo que no ha llegado a un acuerdo. Ojalá cambien las cosas y le podamos ver en este interesantísimo torneo. De momento E4 en la posición, Kovalev responde con E5 y tras varios movimientos entramos en la apertura española. Ruy López A6, defensa Morphy, se ataca al alfil, se retira a A4 y caballo F6, desarrollando, atacando al peón D4, enroque en corto y tras estos movimientos alfil E7. Entrando así en variantes cerradas, podría ser una amenaza ahora a capturar o se amenaza a capturar el peón D4 ya que está indefenso y bueno, pues la torre en E1 no tendría tanta fuerza sin que este alfil pues estuviese de por medio. Por lo tanto, Firuza responde con torre E1 y B5. El alfil español se retira a una diagonal bastante interesante en lo que, bueno, pues casi siempre las piezas negras suelen enrocar en corto. Más jugadas de momento con los peones D6 y C3, un movimiento que por un lado libera la casilla de C2, también controla casillas o saltos del caballo de momento a B4 y D4 y además prepara una expansión central, una ruptura central con D4. De momento hay que prepararlo, este tipo también pues de aperturas requiere bastante maniobra por parte de ambos jugadores. Os dejaré la teoría por si queréis ver alguno de los vídeos que voy subiendo de teoría también al canal respecto a esta apertura y tras estas jugadas enroque en corto. La partida continúa con H3, importante, bueno, pues de cara a un futuro quizás dar un aire al rey, pero sobre todo para controlar esta casilla de G4 y evitar que el alfil de casillas blancas pues se instale en dicha posición y en caso de jugar H3 posteriormente se podría retirar el alfil en H5 manteniendo siempre la clavada sobre la dama. El tema es que una vez se jugase D4, este caballo no podría ayudar a controlar la casilla, ya que bueno, pues estaría clavado. Por lo tanto, tras H3, el alfil se decide llevar por el fianchetto, ya que bueno, empieza a perder casillas. También en alguna posición pues se suele traer a E6 un poquito más adelante, ya que así pues puede permitir o luchar contra este alfil fuerte que tienen las piezas blancas, aunque Kovalev lo trae a B7. Finalmente viene la ruptura central por parte de Firuza y tras torre E8, de alguna manera también peleando por una columna central que todavía pues está cerrada, pero se presume que se abra muy rápidamente, se libera la casilla de F8 para que el alfil se pueda retirar, venga labores defensivas y la torre pues coja más fuerza. De momento, tras estas jugadas, caballo B D2. El caballo pues en algunas líneas se suele llevar incluso a G3, E3, vía F1 para bueno, pues tener control sobre las casillas de F5 o D5 en función de lo que se vaya jugando por uno y otro contrincante, ¿no? De momento alfil F8, A4 con esta ruptura también en el flanco de dama con bastante tensión tanto en el centro como en dicho flanco y tras estas jugadas se juega H6 con las mismas ideas que hemos visto por parte de las blancas en H3, alfil C2, ya que bueno pues quizás en algún momento las piezas negras puedan jugar caballo A5, a veces el alfil pues puede venir
a A2 en función de también cómo estén los peones en el flanco de dama, y la idea de este caballo A5 por un lado es atacar a este alfil español y también permitir el desarrollo del peón a C5. El tema es que una vez que pues se ha hecho este movimiento C5 ganando espacio en el flanco de dama y en el centro con los peones, pues el caballo suele volver a C6 para de alguna manera pues volver a la partida. Pero de momento, como decimos, el alfil se retira voluntariamente a C2 y aquí ya vienen los primeros cambios. Por D4, C por D4, Firuza manteniendo un centro bastante interesante, y tras estas jugadas no caballo A5, caballo B4. El peón de C3 ya no existe ya que está en D4, por lo tanto se ataca al alfil en C2, este se retira a B1 y tras estos movimientos viene este movimiento que comentábamos con C5. Firuza para no perder quizás un peón central, ya que en caso de capturar, pues bueno, llegaríamos a esta posición en el que hay 3 peones contra 2 en el flanco de dama y bueno, pues quizás este peón queda un poquito más solitario en la posición, decide jugar D5 cerrando en el centro y además el alfil fianchetado, como vemos, no tiene ninguna fuerza, al menos de momento. El peón D4 pues de alguna manera podríamos considerarlo un peón algo retrasado, no obstante está bien defendido por alfil, caballo y torre, y también a buen seguro pues este peón de D6 podría sufrir en un futuro. Tras estas jugadas viene la imprecisión de la partida, en la que se juega C4, un movimiento que podemos entender que es natural, ya que bueno, pues afianza este 3 contra 2 que hay en el flanco de dama, pero el problema que tienen ahora las piezas negras es sobre este caballo, que se ha quedado sin movimientos de retirada. De momento no puede ir a 6, tampoco puede venir a C6 debido al peón de D5 y además este peón que se ha adelantado a esta posición, a C4, pues ya no controla esta casilla de D4. Por lo tanto, aquí quizás a este C4 podemos ver rápidamente, se podría jugar caballo D7 y en un futuro jugar C4 en la posición. También a este movimiento, si las blancas jugasen caballo F1, como hemos comentado, las negras podrían contestar con un G6 para liberar y ganar fuerza con este alfil sobre el fiancheto, o incluso jugar F5 directamente, de ahí que el caballo se hubiese llevado a D7 para buscar esta ruptura y este tipo de debilidad que pueden tener también las piezas blancas en el centro. No obstante, todo esto no pasa, como decimos, se juega C4 y esto lo aprovecha Firuza rápidamente jugando caballo D4. Por un lado aprovecha que el peón pues no defiende dicha casilla y por otro lado ya está tocando 2 veces al peón de B5, solo defendido por el peón de A6, y en caso de pues hacer algún movimiento por parte de las piezas negras, que no ocurre, podríamos ver 2 casos, ya que la partida va a terminar pues en poquito tiempo. Si pensamos en esta posición, jugar caballo D3 adelantando el caballo y pues adelantándonos a un posible caballo F3 para que el alfil pueda tocar al caballo que está indefenso, caballo D3 realmente no funciona, ¿no? Si alfil por D3, peón por, este peón pues prácticamente queda perdido, jugando torre A3, ataque directo sobre el peón, y tras estos movimientos, pues incluso las negras os recomienda capturar en A4 y se pierde primero el peón de D3 y luego posteriormente se pueden atacar estos peones que pues están muy débiles en la posición. Por lo tanto, no es solución mover el caballo, y otra opción podríamos pensar en traer la dama B6 para traer más defensa al peón de B5. El tema es que la línea podría continuar con caballo F3 y tras jugarse G6 con esta idea que hemos comentado anteriormente, alfil E3. Hay temas de descubiertas pues muy fuertes contra la dama enemiga. Lo más recomendable es volver a retirar la dama y jugar aquí dama D2, atacar al caballo nuevamente sin salida este caballo, y pues si se retira D3, pues nuevamente alfil por D3 y se pierde peón, y en caso de jugar A5 aquí en la posición, pues incluso tienes esta captura en H6, ¿no? Alfil por H6, si alfil por se mete la dama pues hasta la cocina, y también pues por parte de las negras podríamos pensar en una captura con B por E4, ya que si no el peón de B5 está cayendo, pero no obstante estarían en una posición pues bastante
pues bastante delicada, ¿no? Les están entrando ahora por el flanco de rey. Por lo tanto, ni dama b6, al menos, ni este movimiento con el caballo en d3 pues son posibles. Se juega entonces caballo d7, por lo tanto Kovalev parece que ha cambiado los movimientos, si no en la apertura, pues ya terminándola prácticamente, y tras estas jugadas la partida continúa con a por b5, a por b5, y antes de esta captura se captura en a8 ya que la torre estaba indefensa en a1. Firuza, tras esta captura, la partida continúa con alfil por a8, caballo por b5, las blancas tienen un peón de ventaja y además estos peones de c4 y d6 pues son muy débiles, por lo tanto tras estos movimientos de momento se juega dama b8 activando la dama, atacando al caballo de b5, este se retira a 3 con doble ataque sobre el peón de c4 y tras estas jugadas caballo de 3. El peón prácticamente va a caer sí o sí, por lo tanto lo que Kovalev intenta con este movimiento pues al menos es cazar o quitar la pareja de alfiles. Podríamos pensar en esta captura, aunque Firuza decide retirar la torre, activarla por la tercera y tras caballo por c1, dama por c1 con muchísimo ataque sobre este peón y tras estos movimientos se juega g6. Además la posición que tienen las piezas negras pues bueno, pues es bastante fea, ¿no? El alfil de momento pues está sin casillas, también el alfil de casillas blancas, como hemos comentado, pues está chocando constantemente contra estos peones en la gran diagonal y bueno, pues sí que el caballo tiene algún movimiento más, pero estaría muy solo, ¿no? De momento, como decimos, g6, caballo a por c4 y tras alfil g7, cogiendo fuerza, la partida continúa con torre a3. La idea ahora a partir de Firuza puede ser empezar a avanzar este peón pasado que tienen las blancas, dama c7, también liberando la casilla de b8 para bueno, pues traer defensa al flanco de dama y de momento ya b4 en el tablero. Tras estas jugadas, alfil b7, alfil d3 y tras torre b8, dama de 1 en la posición. Quizás esta dama se puede traer en algún momento vía f3, tocando el punto de f7 y junto con la torre en la séptima, pues de alguna manera empezar a buscar más debilidades en la posición. No obstante, al jugarse alfil c8, esta torre ataca al peón de b4, dama 4 para defenderlo y tras jugar caballo e5 con ataque sobre el alfil y sobre el caballo de c4 es Firuza el que captura en e5. Tras estas jugadas, quizás lo mejor hubiese sido capturar directamente con el alfil, tener cierto control sobre h2 para jugar dama c1 y aunque no hay temas de mate ya que el caballo y el alfil pues defienden la casilla de f1, quizás hubiese sido un pelín más acertado. Se juega dama c1 jaque antes de esta captura y tras retirarse con el alfil, también con el caballo hubiese valido, pues bueno, es verdad que las piezas negras tienen varias amenazas, las blancas de momento cuentan con peón de más, pero bueno, vamos a ver que es mejor quizás, o este caballo puede activarse mucho más rápidamente. Tras estos movimientos, alfil por e5 y caballo c4. El caballo está defendido por el alfil, toca al alfil y al peón de d6 y aquí Kovalev juega alfil en d4. Con mucha intención se retira, entrega un nuevo peón, pero poco más puede hacer. Quizás está tocando el punto bueno, toca el punto de f2, pero quizás junto con la dama puede buscar algún tipo de contrajuego o algún tipo de ataque, aunque realmente esta dama en c1 lo tiene bastante complicado. Como vemos, caballo y dama controlan bueno, pues buena parte de las casillas junto con la torre, aunque de momento la dama no tiene acceso, y bueno, ya para rematarlo el alfil, ¿no? Por lo tanto, una posición bastante compleja. Tras estos movimientos, quizás esta captura es buena para las blancas, hay muchos movimientos, pero Firuza pues juega el mejor y es dama e8 con jaque. El rey se retira a g7 y ahora torre f3. Esta combinación pues prácticamente letal. Están tocando dama y torre el punto de f7, f5 se podía jugar, tampoco valdría de mucho, f6 se juega en la partida finalmente y tras dama e7 jaque, rey g8, dama d8 con nuevo jaque y en esta posición Kovalev decide abandonar, ya que a cualquier movimiento, da igual donde vaya el rey, tras este último jaque vendría uno más ganando la torre y bueno, pues además está todo
ultra defendido, con serios problemas y todavía con varios ataques en la posición por parte de las negras, y por lo tanto pues la partida perdida, ¿no? Además la torre pues defiende ya esta quizás debilidad que habíamos comentado con una entrada por parte de la dama en F4, pero bueno, pues es imposible. Me ha gustado muchísimo esta partida, como Firuza pues bueno, ha aprovechado esa imprecisión para poner el tablero patas arriba. Un saludo y vamos hablando. Chao.